Muchas gracias, Mateo. Buenos días para todos. Quiero comenzar saludando al señor ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor Mauricio Liscano. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este congreso, ministro Liscano. A Duvalier Sánchez, representante a la Cámara del partido Alianza Verde. A mi coronel Edwin Urrego, director de la DIJÍN. A Francisco Espinosa, doctor Francisco, delegado para Riesgo Operacional y Ciberseguridad de la Superintendencia Financiera de Colombia. A nuestra buena amiga Ana Carolina Ramírez, subdirectora de pagos de bajo valor del Banco de la República, que además están en una de sus semanas más importantes. Justo ayer se lanzó breve. Eh, Andrés Duque, presidente de Redeban, a Roberto Bojacá, presidente de Incocrédito, aliados amigos, a los exministros Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y ex embajador ante Estados Unidos, al exministro Gabriel Vallejo, buen amigo, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y gran líder empresarial y magnífico conferencista por demás en temas de experiencia y servicio. A los amigos de los medios de comunicación, especialmente a la directora del diario El Heraldo, a Erika Fontalvo, a todos los conferencistas, a los miembros del Comité de Prevención de Fraude y Ciberseguridad, que son los anfitriones de este evento, especialmente a Rafael Aguirre, su presidente, compañeros de Asobancaria, señoras y señores. Muy buenos días. Bienvenidos a la edición número 17 del SAFE, nuestro Congreso de Seguridad. Eh, es- Esta vez quisimos poner un nombre distinto a la apuesta, a la presentación, Custodios de Yuli Carolina, porque queremos a través de la experiencia de un cliente contar cómo han sido, cómo hemos ido evolucionando en los desafíos que enfrentamos estas direcciones y cuáles son los que tendremos hacia el futuro, como abrebocas de algunos de los temas que estaremos conversando en el marco de este foro. Lo primero, ¿quién es Yuli Carolina? Yuli Carolina es eh, Yuli Carolina es una colombiana, vallenata, de 38 años. Nacida en Valledupar, pero vive en Bogotá. 38 años, administradora de empresas, gana 5 millones de pesos mensuales, trabaja en un concesionario. Yuli Carolina. Yuli Carolina hace 10 años, tenía 28, se estaba graduando de una especialización y como buena parte de los que nacieron en la década de los 80 en este país, era usuaria, ha sido usuaria desde entonces intensiva del sistema financiero colombiano. Para ese momento ya estaba incluida financieramente, no solamente en productos transaccionales, donde tenía, entre otras cosas, su nómina, sino también unos primeros productos de crédito. Y hace 10 años, una usuaria como Yuli Carolina se enfrentaba a un sistema financiero donde fundamentalmente todos los parámetros eran físicos, eran presenciales. Hace 10 años, no fue hace mucho, hace 10 años, yo trabajaba en esta industria, yo trabajaba en el sector, yo era el vicepresidente técnico de Asobancaria, tenía el cargo de Alejandro. Hace 10 años, cuando hacíamos este encuentro, el 55% de las transacciones se hacían en canales físicos. A mí había un dato que me sorprendía muchísimo hace 10 años, y es que el 80% de las consultas de saldo se hacían en cajeros automáticos. Fue hace muy poco, hace 10 años, la gente iba presencialmente, salía de su casa, hacía una fila, entraba al cajero automático y revisaba cuánto era el saldo. La consulta de saldo, el 80%, y no estoy hablando de periodos decemónicos, de hace, no, de hace muchísimas décadas, no, hace 10 años. El 55% de las transacciones era en canales físicos. Hace tan solo 10 años teníamos más de 26 millones de cheques anuales en circulación. 26 millones de cheques. El cheque hoy en día, en un país como el nuestro, está absolutamente en desuso. Y hace una década teníamos 26 millones 200 mil cheques. Y hace una década el estándar para nosotros, desde el punto de vista de seguridad de la tarjeta de crédito, era la banda magnética. Todas nuestras tarjetas tenían banda magnética y el 73% de las tarjetas que teníamos en circulación, 29 millones y medio de tarjetas de crédito, tenían como único mecanismo de seguridad la banda magnética. Ya había chip, pero el 73%, insisto, casi 30 millones de plásticos tenían fundamentalmente banda magnética como mecanismo de seguridad. Y nada más. Esa era la realidad a la que se enfrentaba Yuli Carolina hace 10 años. Y en ese contexto, Yuli Carolina vivió su primera experiencia de fraude.
Y ahorita que vamos a hablar de experiencia del cliente intensamente, la experiencia de fraude. Este era el fraude bancario de hace 10 años. Como ustedes pueden ver, un datáfono en el que supuestamente debería hacerse la transacción, entre tanto otro que está viciado, donde en ese momento se clonaba la tarjeta, se tomaba la información de la banda y a través de eso se materializaba un fraude en el consumo de la tarjeta. Esa era la experiencia de un fraude en un comercio cuando alguien se acercaba y le clonaban la tarjeta. Esa fue la primera experiencia desfavorable de Julie Carolina con el sistema financiero desde el punto de vista del fraude. En un mundo absolutamente presencial, en un mundo dominado con supremacía de lo físico, lo que más ocurría era delitos de este tipo, delitos de esta naturaleza. Nosotros durante la última década hemos evolucionado, hemos cambiado muchísimo como industria. La industria no se parece. Yo estoy contento, estuve 4 o 5 años en mi primera temporada bancaria. Cuando volví, estaba dichoso de decir, vuelvo a esta industria. La industria es completamente distinta, completamente diferente porque nosotros hemos tenido que evolucionar y lo hemos hecho de la mano de la tecnología, ministro. Lo hemos hecho de la mano de la tecnología porque hoy solo el 21% de las transacciones hoy se hacen a través de mecanismos físicos. Casi el 80% de las transacciones hoy, antes era mitad y mitad, con algo de prevalencia de lo físico, hoy el 80% de las transacciones son digitales. Nosotros hacemos cada minuto de manera ininterrumpida 31.000 transacciones. Todos los minutos en Colombia hay 31.000 transacciones bancarias, muchísimas, todos los minutos, sábados, festivos, domingos, días de la madre, 25 de diciembre, todos los días hacemos más de 30.000 transacciones por minuto, y de esas, el 80% son digitales. Un mundo completamente distinto. Segundo, los cheques, que decíamos que teníamos 26.200.000 cheques, hoy hay 3.6 millones de cheques anuales y decreciendo, para el año entrante tendremos menos de 3 millones, de aquí a 5 años vamos a tener menos de 1 millón de cheques. Claramente, los cheques están en vía de extinción y hoy el 0% de las tarjetas tienen solamente banda magnética, algunas tienen, sobre todo internacionales, pero el estándar hoy es el chip. Es decir, los datos que dimos hace un par de láminas hoy son absolutamente distintos. Y nosotros, en el entretanto, fuimos haciendo grandes esfuerzos para que desde el punto de vista de la experiencia de cliente, personas como Julie, pero todos los colombianos, puedan ver mejoras importantes en materia de seguridad. Y es que cuando uno revisa estas tipologías de delito, lo que ha pasado en Colombia es muy interesante. Lo primero, la clonación de tarjetas. La clonación de tarjeta es un delito, mi coronel, es un delito prácticamente extinto. Ha caído 86%, todavía sigue siendo el que le hayan clonado una tarjeta recientemente. Dice, pero usted, como me dice, hablamos con Roberto Bojacá frecuentemente de eso. ¿Cómo usted va a decir que es extinto si la experiencia es dramática para que sí? Claro, pero viendo los grandes números y viendo la tendencia, la clonación de tarjetas es un delito extinto en Colombia. Uno. Segundo, el fleteo. Ese detestable delito que además tiene, digamos que muchísima amenaza desde el punto de vista de la integridad física de los que son víctimas digamos, de esos robos, bien sea en cajeros o saliendo de sucursales bancarias. El fleteo en 10 años se ha caído en un 50%, en un 51%. Entonces uno dirá que en Colombia sigamos teniendo, este año va a haber 900 casos de fleteo. 900 casos de fleteo es muy alto, claro que es muy alto, deberían ser muchos menos. Pero ¿saben qué pasó durante la última década? La percepción de seguridad ciudadana en este país se deterioró muchísimo. El robo, por ejemplo, para hacerlo comparable, un delito que se parezca al fleteo, el atraco callejero. El atraco callejero en Colombia en 10 años creció más del 300%. El atraco callejero respecto a hace una década, que teníamos este congreso hace una década, el atraco creció 300%, el fleteo va para el otro lado, el fleteo va disminuyendo, sigue, no va a llegar a cero mientras tengamos todavía una incidencia tan alta de uso de efectivo, pero digamos que vamos en la dirección correcta. Mientras hay más delitos físicos de otro tipo en Colombia, los delitos físicos de tipo bancario van hacia otro lado. Y el tercero, y este sí, siempre que lo digo me genera frustración, porque uno le hablan de un hurto a oficinas bancarias y uno piensa en el lejano oeste,
y parece rarísimo que de verdad a alguien se le ocurra decir, nos vamos a robar un banco. Somos una banda criminal y ¿sabe qué? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Robémonos un banco, ¿sí? Uno dice, ¿a quién se le ocurre llegar con armas a una sucursal y robarse un banco? O sea, uno dice eso de verdad en el lejano oeste. ¿A quién se le ocurre hacer un taquillazo? ¿A quién se le ocurre hacer un taquillazo en Colombia? La verdad es que la caída del taquillazo a nosotros nos frustra mucho. La caída del taquillazo nos frustra porque es insuficiente. No tiene los mismos niveles y la misma magnitud que tiene, por ejemplo, lo que estamos viendo en fleteo o lo que estamos viendo en clonación de tarjetas. Es más, les confieso una cosa. Ustedes, les confieso, no, ustedes son además la fuente, lo conocen todos los días. Pero el taquillazo en Colombia, antes de pandemia, había aumentado. Antes de pandemia había aumentado, increíble. O sea, nosotros íbamos a tener, un año antes de pandemia, íbamos a tener 200 taquillazos al año. Hoy son 100, hace una década eran 150, pero era un delito que incluso venía en aumento. Entonces, vamos como revirtiendo esa tendencia al alza y, digamos, nosotros nos declaramos absolutamente insatisfechos con los resultados, mi coronel, en materia de taquillazo, porque sigue siendo un delito que aunque en el cardinal no parecen tantos, uno dice, se le ocurrió 100 veces a los colombianos entrar a robarse un banco, 100 veces es muchísimo, muchísimo. Eso debería ser cero. En el resto del mundo, el taquillazo está extinto. Entonces, en Colombia, curiosamente, todavía nos falta allí un camino por recorrer. Pero si bien es cierto que tenemos mejoras muy claras en los delitos físicos conforme la transaccionalidad física va cayendo y va migrando hacia una transaccionalidad desde el punto de vista digital, como es apenas natural, tenemos también un relevo en los desafíos. No es gratuito, la tecnología nos ha traído muchas cosas positivas, pero nos trae también un escenario de nuevos desafíos, de nuevas tipologías de delito y de nuevos esfuerzos a los que la banca tiene que enfrentarse hoy en día. Y esto es Julie Carolina en su segunda experiencia, 10 años después, este año, su segunda experiencia de fraude. Hace 10 años, por primera vez, la robaron. Le hicieron fraude en un negocio financiero, se le resolvió a la semana. En los SLAs, los tiempos medios de servicio de fraude hace una década, era una semana. Se le resolvió, pero la experiencia fue dramáticamente mala. Pero recientemente, esta es la tipología de delito. A Julie Carolina la roban este año exactamente con un mensaje de este tipo. Un mensaje donde le dicen que el servicio de streaming no se puede pagar el Netflix y que hubo un problema al momento de hacer el débito, sale con el logo del banco, pues ahí pusimos un banco, el logo del banco, le piden que le dé clic, que ponga sus datos para que efectivamente cargue el streaming y en un acto tal vez de poco cuidado, pero también con la premura de tantos mensajes que nos llegan en el día a día, ponen los datos, inmediatamente hay acceso a la cuenta y con ese acceso a la cuenta termina materializándose un fraude, que en este caso fue desalojar, se desalojó todo lo que estaba permitido en el parámetro de seguridad, ¿no? Transacciones hasta máximo un nivel, entonces todo lo que se podía se desalojó. Segundo caso de fraude en 10 años. El primero, una clonación de tarjeta. El segundo, un mensaje de texto con información engañosa, donde termina habiendo robos de datos personales. Como ese que vimos de Julie Carolina, nosotros el año pasado tuvimos 407,000 colombianos que fueron víctimas de un fraude bancario a través de canales electrónicos, a través de Internet. 407,000 ministros, son muchísimos. 407,000 colombianos el año pasado sufrieron un fraude. Este año no es que vayamos sobrados, este año llevamos unos 225,000 con corte a julio, no tenemos información hacia julio, extrapolando, haciendo nuestros cálculos, creemos que este año va a haber un deterioro, pero no muy fuerte, vamos a tener una cifra entre los 415 y los 440, me decía Alejandro Vera esta mañana, entre los 415 y los 440, es un deterioro respecto al año pasado, pero igual el número es escandaloso. 407,000 colombianos les pasó lo de Julie Carolina, y es que cayeron en una trampa de este tipo y se materializó un fraude el año pasado. Esos fraudes que se materializaron el año pasado le costaron al sistema financiero más de $500 millones de pesos. Lo que se enredó, lo que se perdió, lo que se robaron, lo que es objeto de reclamación fue $500 millones de pesos. Más de 400,000 colombianos robados a través de Internet y robos que ascendieron a 553,000 millones de pesos. Es decir, una situación
francamente inquietante, muy inquietante. Cuando uno mira los crecimientos interanuales, si bien este año no es tan fuerte, esa cifra era la cuarta parte hace un lustro. ¿Qué estamos haciendo para afrontar esa realidad? Lo primero, estamos haciendo una inversión grandísima. Este sector invierte todos los años más de 500.000 millones de pesos en seguridad bancaria. Las inversiones en seguridad, y sí que lo saben nuestros proveedores, acá llega de todo el mundo, porque Colombia es un país que invierte, e invierte más que proporcional frente al promedio de América Latina. Esta es una industria, cuando le quieran poner cualquier denominador, pero esta es una industria que invierte $500 millones todos los años en cómo mejorar esa experiencia cliente. Primero. Lo segundo, a pesar que nosotros tuvimos, escúchenme bien, 60, porque estábamos en 43 cuando hicimos el congreso y fue subiendo y llegó hasta 60 ataques cibernéticos por segundo en entidades financieras. El año pasado solamente 2 se materializaron. Son cifras de miles de millones de ataques y solamente se materializaron 2. Por supuesto dirán, no, pero ¿cómo así que solamente se materializaron 2? Pero la verdad es que tuvimos menos ataques materializados que el resto de países de América Latina. Y eso es positivo teniendo una incidencia de ataques todavía mucho más grande. Entonces fueron poquitos y el denominador fue más grande. Ojo, 60 por segundo y solo se materializaron 2. Y finalmente, que esta es la que a mí como que más me interesa, es desde el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista del cliente, por cada 100.000 pesos que transó, solamente llegó a tener compromiso en los casos, esto no es en promedio todos, pero los que tuvieron algún fraude de 100.000 pesos transados, solamente llegaron a tener compromiso de 6 reclamaciones de 6 pesos. Y una vez se surtió la reclamación, que la inmensa mayoría son todas en primer contacto, el 60% se resuelve en primer contacto, el nivel de compromiso de los 6 bajó a menos de 1. Entonces, por cada 100.000 pesos en un fraude que se haga en Colombia, se pierde, entre comillas, es decir, es sujeto de reclamación entre el usuario y los bancos, menos de $1 por cada 100.000. Esa cifra en América Latina es 14. En Colombia es 1, menos de 1. Y en América Latina es 14. Entonces, esto para decirles que desde el punto de vista de experiencia de cliente, esto se compara de manera favorable frente a la región. Y los tiempos promedios son importantísimos, los tiempos promedios de respuesta. Los delitos físicos tenían para nosotros un tiempo promedio de respuesta de 1 semana. Los delitos que estamos viendo en la banca digital tienen un tiempo promedio de respuesta de 1 día. Mucho, poquito, que no es inmediato, que no es en tiempo real, 1 día. ¿Saben cuánto es en Estados Unidos? 2 días. ¿Saben cuánto es en Reino Unido, que es un referente para nosotros de calidad? 1 día. En Colombia nos estamos demorando 1 día. Una queja en Twitter se responde en 3 días. Una queja en Facebook se responde en 2 días. Una queja en Google se responde en 2 días. Una queja por un delito financiero digital en los bancos de Colombia se responde en 1 día. Entonces, digamos, siempre es perfectible como toda lucha humana, pero desde el punto de vista de experiencia del cliente estamos mejorando. Nosotros tenemos que prepararnos para el futuro. Tenemos que prepararnos para el futuro porque esta es lo que la inteligencia artificial nos dice que será Julie Carolina en 10 años. En ese momento probablemente la gerente del concesionario. Y si siguen la racha que cada 10 años se está materializando un escenario de fraude, tenemos que alistarnos desde ya para que los clientes a los que hoy le roban los datos y los que hace 10 años tenían un problema de clonación de tarjetas, no se les vaya a materializar otra situación de esta a la vuelta de 2 lustros. Y solamente, para hacer un comentario muy rápido y con esto cierro, algunos de los temas de los que tendremos que estar listos y que tendremos que trabajar, en los que tendremos que pensar, en los que debatiremos intensamente durante la jornada de hoy y durante la jornada de mañana, es, por ejemplo, esa noticia tan maravillosa que se le compartió ayer al país sobre Breve, sobre el sistema de pagos inmediato del Banco de la República, que va a ser importantísimo para la experiencia del cliente, pero que nos trae un desafío que ya lo vimos en Brasil. Pix fue tremendamente exitoso, pero el crecimiento del fraude es incontrolable, pero incontrolable. El 80% del fraude en Brasil está en Pix. Incontrolable. Y hemos estudiado muchísimo, hablamos con las autoridades, la experiencia de cliente se ha
deteriorado y ahora están, y le ha pasado a todos los que han abrazado este tipo de iniciativas de sistemas de pago inmediato. Eso no quiere decir que no se haya que hacer, claro que hay que hacerlo y hay que cumplir con los cronogramas y tenemos que acelerar siempre que nos sea posible, pero esa fue la consideración ayer en el lanzamiento que más se puso sobre la mesa. Pilas con el fraude en el sistema de pagos inmediato. Nuestro PIC se llama Breve, pilas con el fraude en Breve. Segundo, Open Finance. En el Plan Nacional de Desarrollo, ministro, ustedes incluyeron el artículo de traer Open Data a Colombia. Y de hecho hacerlo, lo que finalmente va a reglamentar la URF no es Open Data en el sentido más amplio, sino Open Finance. Ya hay un, si se quiere, precursor de eso, que es la circular de la URF de febrero, que es la 007 de este año, que empieza, todavía no le da obligatoriedad, pero a fijar sobre todo los protocolos JSON en los que se comparte la información en Open Finance, y ahora lo que se quiere es volver obligatorio. ¿Qué va a ser importante en la reglamentación de Open Finance y que tendremos que reflexionar sobre eso? ¿A quién le vamos a entregar la información? ¿Y quién va a ser el que va a cuidar la idoneidad del receptor de la información? Porque es que entre los bancos es muy fácil y además es muy fácil poner las sanciones a todos los que estamos vigilados. Pero si sale una empresa no vigilada que se llama Alejandro te presta, Alejandro te presta, entonces Alejandro te presta, páseme los datos, Alejandro te presta, entonces los bancos están en la obligación de pasarle los datos a Alejandro te presta, el ciudadano acepta, sobre todo con ese botón mágico que es sí a todo, como el de los iPad, sí, acepto todo. Entonces, si existe ese botón mágico de acepto todo y la gente dice acepto todo, pasa la información al Alejandro te presta y Alejandro te presta resulta ser un bandido, Alejo. Resulta, no Alejo, pero digo, resulta ser un bandido, Alejandro te presta y hace mal uso y termina haciéndole blackmailing. ¿Saben, por ejemplo, qué información es súper sensible? Cuando una persona dice, comparta toda mi información, comparte información de sus créditos hipotecarios. ¿Y saben qué información va en los créditos hipotecarios? Por ejemplo, la del estado de salud. Cuando una persona adquiere un crédito a 15 o 20 años, tiene que haber un reporte de enfermedades crónicas. Entonces, el reporte de enfermedades crónicas está súper custodiado por los bancos. Si la persona dice, pásale esa información a Alejandro te presta, y Alejandro te presta decide hacerle blackmailing y decir, voy a subir la información de tu historial de salud a una figura pública, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad? ¿La responsabilidad es del banco? ¿Quién es el sujeto de sanción? ¿Quién repara al ciudadano? Entonces, ¿cuál va a ser el repositorio? Y sobre eso ya nos dirá la Super. Hemos estado trabajando muchísimo. Nos alegra además que la URF haya sacado provecho de lo que hizo la Superfinanciera y que la Superfinanciera vaya a jugar ese rol descentralizador de la información. Nos parece indispensable, pero ese es otro tema sobre el que tendremos que hablar. Y el tercero, y con esto cierro, es los desafíos de inteligencia artificial con la identificación. Nosotros tenemos 100.000 seguidores en TikTok, que es mucho para un gremio. Mucho para un gremio, 100.000 seguidores en TikTok y vemos frecuentemente, los invito a que nos sigan, y vemos frecuentemente videos de personas simulando que se encuentran con su yo de niños, con su versión de niños. Entonces solamente hay que subir las fotos de niños y hay que hacer un reconocimiento facial como el del celular para que una aplicación te haga eso. Entonces la gente lo está subiendo masivamente. Hay otro montando un caballo y para eso hay que dar información, muchas fotos de tu cuerpo y sentado y demás. La gente lo sube y se ufana de esos videos de inteligencia artificial. La última semana de agosto, ministro, estaban pagando 40.000 pesos en Medellín al que fuera a un centro comercial y se dejara tomar una foto detallada del iris. Estaban pagando 40.000 pesos, eso estaba así. 40.000 pesos. Y además, ¿cuál es el delito? ¿No? Porque no se ha constituido. 40.000 pesos. Estaba así, no le cabía un alma. La gente haciendo fila. ¿Y qué pasa acá? Estás dando 40.000 pesos al que le deben tomar una foto del iris, que estudian el iris. Entonces, tomando fotos detalladas y demás. La gente está regalando información tan crítica, Moni, como la distancia a los ojos, la información de los 173 parámetros de biometría facial, la están regalando, bien sea a través de la diversión de aplicaciones o con empresas criminales que están buscando, ya lo hacen directo, no tienen que engañar a la gente, no le dicen, entrame la información para robarte, pero dicen, te pago plata porque me dejes fotografiar tu cara, increíble, para tener tus parámetros y la gente no sabe que sus parámetros de autenticación biométrica son un activo que hay que cuidar. Sobre eso tenemos que trabajar mucho más los bancos y las autoridades
en hacer pedagogía. Nunca hay suficiente comunicación, nunca hay suficiente pedagogía, siempre podemos ir más allá. Ese tipo de retos también serán objeto de análisis en este congreso, porque en manos de ustedes está, de este equipo de trabajo, que nosotros podamos seguir siendo, así como mostramos resultados tan importantes en seguridad física y como estamos mejorando de manera tan clara y tan decidida en seguridad digital, de ustedes depende que esta industria siga siendo los custodios de personas como Yuli Carolina. De ustedes depende, de nosotros depende el trabajo conjunto con el gobierno, que sigamos siendo los custodios de todos los colombianos. Muchísimas gracias.